Hola, hola, ¿cómo están? Wow, es un privilegio estar aquí nuevamente y para mí y para mi familia yo creo que es un placer hacer estas cosas. Como bien lo sabemos y como lo dijo Betsa, estamos hablando de amor, citas y corazones rotos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, todos en algún momento de nuestro pasar, de nuestro tiempo, de una u otra manera nos hacemos esta pregunta. Y hay muchas preguntas que vienen en torno o en base a lo que significa tener relaciones. Relaciones con nuestros amigos, relaciones con nuestra pareja, relaciones con nuestro jefe. Y todo de una u otra forma nos lleva a como que a estar atento a todo eso. Y yo creo que es bien saber que cada uno de nosotros siempre quiere tener mejores relaciones. Yo siempre estoy apostando a tener mejores relaciones. Esta serie hace que reflexionemos muchísimo dónde estamos y hacia dónde nosotros queremos ir. Porque yo creo que cuando nosotros somos jóvenes, de una u otra manera siempre nos estamos proyectando a futuro. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me visualizo yo dentro de unos años? Recuerdo con muchísima a Jerry, y Jerry siempre te preguntaba y te hacía esa pregunta: ¿cómo te visualizas tú dentro de 5 años? ¿Cómo te visualizas tú dentro de 10 años? ¿Cómo te visualizas tú dentro de 15 años? Imagínense a un joven de 15, 16, 17 años haciéndole esa pregunta. O a una persona adulta que nunca se ha preguntado eso. Y todo esto te lleva a pensar al tema de las relaciones. Si bien es cierto, no nacemos con un libro en el cual nos dice de qué manera nos debemos relacionarnos. Tenemos algunos destellos de cómo nosotros debemos relacionarnos, y todas estas cosas están sometidas a nuestro hogar, ¿sí? A los modelos que vimos en nuestra casa, a cómo fueron las cosas, cómo fue nuestra crianza, si papá tuvo, si mamá nos tuvo, y todo eso nos lleva a lo que hoy día nosotros somos, y eso forma nuestra cosmovisión. Entonces hay unos mitos en los cuales muchas personas establecen estas relaciones, y hoy definitivamente queremos romper algunos de estos mitos. El primer mito es: cuando conozca a la persona correcta, todo estará bien, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a esa edad o esa adultez, que somos adultos contemporáneos, siempre estamos pensando y siempre estamos en esa búsqueda de tratar de encontrar, de conseguir a esa persona correcta. Y nosotros decimos: cuando llegue esa persona, definitivamente allí está. Hay una frase en Venezuela que nosotros utilizamos mucho, es que se nos pasa el tren, ¿sí? Cuando la persona va avanzando edad y como que no llega a esa persona correcta. Sin embargo, tenemos otro mito, que es el mito de la promesa. Dice: una promesa reemplaza la necesidad de prepararse. Y esto me lleva mucho la atención, porque ¿cuántas veces nosotros estamos esperando que llegue esa persona correcta y no hacemos nada nosotros para prepararnos? No estamos dedicando tiempo para saber cómo llevar una relación piadosa, no estamos dedicando tiempo en consultar a otras personas cómo le ha ido en sus relaciones, no estamos dedicando tiempo en nosotros en tratar de estudiar sobre el tema. Es como cuando usted va a una universidad. Cuando usted va a la universidad, en la universidad lo preparan en un ciclo, en una cantidad de tiempos. ¿Para qué? Para que usted desarrolle al final de ese grado una actividad. Este concepto debemos aplicarlo en muchas áreas de nuestras vidas. Necesitamos pasar por un proceso de desarrollo en el cual nosotros podamos prepararnos para cuando esa persona que nosotros andamos buscando, en el caso de los solteros, llegue, nosotros podemos estar listos. Así que dice la Biblia en Juan 13, capítulo 34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y aquí el Evangelio según Juan nos comienza a dar ciertos deslumbres de cómo deben ser las relaciones. Y está hablando de un amor en el cual nosotros debemos entregarnos, ¿sí? Entregar todo. Pero más adelante, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?
Y este versículo es muy importante porque siempre lo hemos como que escuchado, siempre la gente lo comenta, siempre la gente está mencionando sobre esto y es algo de que tú lo ves, es un versículo muy famoso. Pero realmente, ¿qué significa de tal manera? Cuando nosotros estamos hablando de relaciones y ponemos este ejemplo de Jesús, hablando porque de tal manera Él amó. Y está hablando en este tiempo, porque de tal manera Él amó. O sea, está hablando de que de tal manera Él nos amó que se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener libertad. Y era lo que cantábamos hace rato en la canción de Sublime Gracia. Imagínense el sacrificio perfecto que hizo Dios para que usted y yo podamos tener la libertad de entrar en su presencia. Y cuando hablamos de relaciones, la primera relación que nosotros debemos contemplar y la primera relación que debemos establecer, básicamente es nuestra relación con Dios. Yo quisiera hablarle de mi experiencia, de las cosas que me han funcionado o de las cosas que no me han funcionado. Y en el transcurso de mi vida matrimonial, mi esposa y yo, junto con mis hijas, hemos pasado por varios procesos. Yo le pregunté al Señor, ¿de qué manera nosotros podemos explicar o poder entender lo que tú hiciste en la cruz? Lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. ¿Y cómo yo puedo tomar ese concepto y aplicarlo a mi vida cotidiana? Si bien es cierto, la mayoría de nuestra audiencia aquí es migrante, yo estuve orando y el Señor me dio esta palabra y me dice, emigrar nuestra manera de amar. Y cuando este concepto llegó a mi vida, todos los que somos migrantes o todos los que hemos emigrado, sabemos lo que significa esto. El día que usted tomó la decisión de salir de su país, ¿qué dejó atrás? Dejó afectos, dejó relaciones, dejó comodidad, dejó muchísimas cosas allá. Y la vida de un migrante solamente la puede conocer alguien que ha emigrado. Y Dios me decía, es el mismo concepto. Cuando nosotros hablamos de que de tal manera nosotros debemos amar, debemos entender que debemos cambiar nuestra manera de cómo nosotros hemos estado amando. ¿Pero a través de qué? A través del modelo que nos dio Jesús. Imagínense, Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener libertad y para que podamos tener relaciones piadosas. Yo quiero tener una relación piadosa cada día de mi vida. Es algo por lo que me preparo, es algo por lo que estudio y es algo por lo que trato de hacer lo que generalmente uno hace. Y es prepararse, estudiar, indagar. En el caso de nuestras disciplinas espirituales, como que tratar de nosotros conectarnos con esa fuente. Hay una historia que habla de un prisionero y a este prisionero se le fue dada una sentencia. Una vez que esta sentencia es dada, el rey dice, hay que ejecutarla. Previo a esta sentencia, ya cuando se estaba acercando, se llama al prisionero y se le pregunta, ¿cuál es tu último deseo? Y el prisionero le dice, bueno, mi último deseo es que yo quiero visitar a mi familia. Y el rey se queda pensando. Y, o sea, lo que tú me quieres decir es que yo te dé libertad para que tú vayas, visites a tu familia y tú después regreses. Y el prisionero sí le dice, eso es lo que yo deseo. Entonces el rey le exige, bueno, la única manera de yo poder hacer esto es que tú me des una garantía. Y el prisionero llega y le dice, sí, yo tengo una garantía, voy a colocar a un amigo. Y el rey dice, yo tengo que ver esto. El rey nuevamente le pregunta al prisionero y le dice, ¿y qué sucede si en el momento que hay que ejecutar la sentencia, tú no llegas? Él dice, él tomará mi lugar. ¿Estás seguro de eso? Y él le dijo, sí. Entonces el rey como que quería saber y entender de eso. Le concede el permiso al prisionero y el amigo toma ese lugar. Pasaron los días y llega el momento de ejecutarse la sentencia. Estaba el amigo en el puesto del prisionero, le colocan la soga al cuello y en el momento de que van a colgar a esta persona, se acerca a su amigo. Y el rey se queda como que pensando en esta situación. Minutos de silencio
Y en ese momento el rey toma una nueva determinación. Y el rey dice, alto, no lo ejecuten. Y se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no lo vamos a ejecutar? Dice, porque yo quiero amigos como estas personas. Es lo que a veces hizo Jesús por cada uno de nosotros. Tomó el lugar y Él mismo fue la garantía para que nosotros pudiéramos tener libertad. Cuando nosotros hablamos de lo que significa sentir o establecer relaciones en las cuales puedan transformar y que sobre todas las cosas pueda tener una generación piadosa. Cuando mis hijas tenían 1 año ya yo estaba orando por sus pretendientes, por sus esposos y todo eso. Porque es algo que nosotros debemos pensar de que las relaciones no simplemente se terminan en cada uno de nosotros, sino que las relaciones van más allá. Estamos hablando de relaciones que son de generación en generación. Dice, el romance y la intimidad son alimentadas por la fidelidad y no por las experiencias. Muchas personas hoy basan las relaciones de afecto en base a las experiencias. ¿Y qué sucede cuando yo tengo malas experiencias en el amor? ¿Qué sucede cuando yo tuve una relación en la cual fue una relación tóxica y esta relación me hirió? Yo no puedo basar nuevamente una nueva relación en base a esa experiencia, porque seguramente ¿qué puedo hacer? Repetir lo que estaba sucediendo, o puedo continuar como en un círculo vicioso. Pero aquí ya estamos hablando de la fidelidad. ¿La fidelidad qué significa? De que a pesar de las circunstancias, yo confío y sigo creyendo en esta relación. Entonces, seguramente usted ha escuchado esta cita bíblica y puede abundar muchísimo más, y está en 1 Corintios capítulo 13 y habla del amor. A mí me llama mucho la atención porque usted sabe que inicialmente no habían divisiones entre los libros. Entonces, cuando hablaba de la epístola de Corintios, en este caso, no era capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no. Esos capítulos se los pusimos nosotros para darle un mayor entendimiento a lo que se estaba hablando. Y el capítulo 13 está hablando del amor, pero el capítulo 12 está hablando de los dones y de la iglesia. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver esto con una relación? Ahora mismo estoy hablando de honor, del amor, pero en el capítulo anterior me estaba hablando de cómo debería funcionar la iglesia. Y yo dije, a mi entender, cuando Pablo estaba hablando sobre el amor y que el amor tenía que ser paciente, en el versículo anterior estaba hablando de los dones ministeriales. Estaba hablando de que, aunque dentro de la iglesia funciona como un todo, cada uno tiene responsabilidades y funciones diferentes, ¿sí? Que era una de las cosas que mencionó Jerry la última vez que tuvo. Dentro de las relaciones de parejas existe la misma cualidad. Aunque somos personas con un fin en común, porque nosotros nos juntamos, ¿verdad? Para tener una relación es para un fin común, ¿sí? Poder establecer generaciones piadosas, para poder tener hijos, para poder multiplicarnos, pero siempre el fin va a ser el mismo. Siempre tenemos un fin. Cuando nosotros unimos una relación es con un fin. Yo no conozco todavía la primera persona que dice, bueno, quiero tener una relación para que me vaya mal, ¿cierto? Entonces, pensando en esto, cada relación de una u otra manera tiene roles y cada uno tiene asignaciones diferentes. Como es el caso, la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro rol. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de que el amor es paciente? Muchas veces nosotros tratamos de cambiar a la otra persona a que se transforme o se convierta en lo que yo soy. Y estamos olvidando el modelo original en el cual se estableció la relación. Si bien es cierto de que dentro de las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja o las relaciones de amistades, nosotros debemos establecer límites y cada uno en su individualidad debe establecer límites. Nosotros debemos tener y contemplar que debemos funcionar es como un equipo. Aquí no es que uno es mejor que el otro o que el otro es mejor, sino que cada uno de nosotros es importante dentro de esa relación. Entonces sigue diciendo, dice, el amor es paciente, pero mira este concepto, dice, el amor es una decisión, no un sentimiento.
Cuando nosotros basamos lo que significa el amor bajo los sentimientos, hasta ahí llegamos. Porque ¿qué sucede cuando ese romance comienza o esa etapa de enamoramiento comienza a pasar? O cuando los problemas comienzan a pasar. Yo me recuerdo que cuando mis hijas estaban chicas y eran de meses recién nacidas, los desafíos eran totalmente diferentes. Y los desafíos en ese momento y las circunstancias eran diferentes a los que hoy tengo que enfrentar. Entonces, los matrimonios o las relaciones, porque en una relación de amistad pasa esto, va pasando o va migrando en etapas. Y nosotros debemos ser entendidos y debemos entender qué debemos aplicar o en qué etapa de nuestro matrimonio hoy día nosotros estamos. Para los casados o para los solteros. Si ahora mismo tú te estás preparando para tomar la decisión del siguiente paso que tú vayas a tomar, de formalizar una relación, tú debes saber en qué estado estás. Pero dice que el amor es una decisión y no un sentimiento. Yo determino querer. ¿Pero querer hasta cuándo? Es una buena pregunta que nos hacemos. Cuando nos casamos entregamos votos y decimos que hasta la muerte nos separa. Muchas parejas hablan de la muerte, pero no hablan del divorcio. Entonces, con esto en mente, determinar o nosotros entender de que el amor es una decisión. Yo determino en las buenas o en las malas. Cuando el viento sopla a mi favor o cuando las circunstancias y los momentos financieros son difíciles. Es lo que va a determinar nuestro desarrollo dentro de las relaciones. Entonces dice, el amor es paciente. La paciencia es la capacidad para perseverar en la demora, los desafíos, las circunstancias, confiando en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña y dice de que Dios no nos va a dejar pasar por una prueba que nosotros no podemos soportar. Y que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Imagínense, la dificultad por la cual tú hoy día puedes estar atravesando en medio de una relación amorosa, en medio de una relación de pareja, en medio de una relación laboral, nos está diciendo de que podemos soportarlo, que tenemos esa capacidad y que en medio de esa circunstancia, de ese desafío, de ese problema, Él mismo nos va a dar la oportunidad para que nosotros podamos salir de esa situación. Pero en los momentos de tensión de nuestra vida, ¿a dónde nosotros estamos dirigiéndonos? ¿Cuál es la fuente que estamos buscando para yo poder salir de medio de esa circunstancia o de ese desafío? Es como que si yo tengo un problema financiero, ¿a quién le voy a acudir? ¿Al que está pasando por un proceso de bancarrota? ¿O aquella persona que tiene conocimiento en el área financiera y me puede ayudar? Si yo estoy pasando por un problema psicológico, ¿a quién voy a acudir? La Biblia dice de que nosotros, dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, imagínense. En todas las cosas. Cuando está hablando de todas las cosas, está hablando en cada área de nuestras relaciones. Bien sea en nuestras relaciones de afecto, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones de pareja. Pero debemos determinar y colocar nuestra confianza en Él. Imagínense, Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tener libertad. Y a veces, en medio de circunstancias, en medio de problemas difíciles, ¿a dónde nosotros estamos acudiendo? ¿Cuál es la respuesta que estamos buscando? ¿A quién se la estamos preguntando? Y habla de la perseverancia. Si hay una de las cosas que en este tiempo podemos ver, y la mayoría de las consejerías, sobre todo en el área de relaciones, habla sobre la palabra, y es la palabra que siempre se repite, es que me cansé. Imagínense, en medio de una relación te cansaste. Y si yo este mismo ejemplo lo coloco a mi vida laboral, lo coloco a mi vida de relaciones con amigos, lo coloco a la vida de matrimonio,
Siempre, muchas veces estamos utilizando la misma frase, me cansé. Pero está hablando de que el amor o la paciencia es la capacidad ¿de qué? De perseverar. En medio de los desafíos, de las circunstancias, ¿realmente tenemos esa capacidad de perseverar? Mire, no tiene nada que ver con usted o conmigo. Tiene que ver con la fuente. Hay algo que nosotros hemos practicado como familia y nos funciona. Y nos funciona desde las relaciones que podemos tener como matrimonio hasta los desafíos financieros que nosotros podemos tener. Y es establecer los desafíos en medio o cimentado en medio de una palabra. Y cuando vienen los momentos turbios, cuando la brisa está dándonos duro, cuando la circunstancia está así, cuando la escasez está tocando la puerta, nosotros caminamos encima de esa palabra. Y le decimos, Señor, danos una palabra para que nosotros podamos salir airosos de esto. Entonces, las relaciones tienen que ver primeramente cómo me estoy relacionando yo con Dios. ¿De qué manera me estoy relacionando yo con Dios? Y lo segundo tiene que ver en perseverar en medio de las dificultades. Sigue hablando Pablo y dice que el amor es bondadoso. ¿Cuánta bondad podemos tener cuando nos cansamos? Que tú sientes que tu energía, que tu fuerza se está acabando. Que sientes que la semana te pasó volando y que cuando llegaste el domingo nuevamente y el contador lo puedes ver es porque, wow, es domingo, hoy toca nuevamente ir a congregarme. Y sentimos ese low battery en nuestra vida. Dice, la bondad implica misericordia, bondad amorosa y verdad. En las relaciones de pareja, siempre es un espejo comparar la relación que tiene el hombre con sus pares por medio de afecto, del amor filial, del amor eros, a nuestra relación con Dios. Pero el concepto de misericordia dentro de las relaciones tiene una connotación diferente. Porque la palabra misericordia es una palabra compuesta, cordia con el corazón. Cuando hablo de cordia, misericordia. Y miseria es como Dios ve la miseria del hombre por medio de su corazón. Imagínense, en las relaciones, cuando nosotros tenemos conflicto dentro de las relaciones, estamos viendo con misericordia. Estamos viendo a través de, no de lo que yo siento, no de lo que yo quiero expresar, no de la batalla que yo quiero ganar, sino estoy teniendo misericordia de esa persona. Hay un devocional que una vez escribimos y se llamaba A Dios como suegro. Y cuando tú comienzas a ver a Dios como suegro, como hombre, comienzas a cambiar muchos aspectos en tu vida, porque comienzas a entender de que definitivamente debes cuidarla, debes protegerla, debes amarla. Y habla de la misericordia y de la verdad. Construir la verdad dentro de las relaciones es muy importante. A veces decimos que el hecho de que no digamos todas las cosas no le hace daño a la persona. Pero nosotros debemos ser transparentes. Cada hombre, cada mujer necesita ser contable. Y nosotros necesitamos una persona en la cual nosotros podamos depositar esa confianza. Y poder decir tal cual como nosotros somos. Y qué mejor que la persona que tenemos al lado. Y decirle, ¿sabes qué? Hoy me sentí así. Hoy pasé por esta tentación. Hoy sentí algo dentro de mí. Y no precisamente las mariposas que sentimos cuando nos enamoramos, sino todo lo contrario. Y dice, el amor es bondadoso. La bondad es presentarle tu fuerza a alguien en lugar de recordar su debilidad. Un error que yo he cometido dentro del matrimonio es siempre muestro las debilidades y pocas veces muestro las fortalezas de las personas.
Y yo un día me pregunté, ¿cuál es la raíz de esto? Y tiene que ver con las inseguridades. Yo conocí al Señor a los 22 años y sé las ventajas de lo que significa tener una vida cristocéntrica, pero también puedo acordarme de los deleites que sentía en las tentaciones y sumergido en el pecado. Entonces puedo tener un contraste. No fui alguien que nació dentro de la iglesia y que la iglesia me protegió. Yo sé cuando las cosas convienen y cuando las cosas no convienen. Y primeramente porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos trae convicción ¿de qué? De juicio, de pecado y de justicia. Y sabemos inmediatamente cuando algo lo estamos haciendo y tenemos esa conciencia por ahí que nos suena. Entonces, estamos hablando dentro de la bondad en el matrimonio, la bondad dentro de las relaciones. ¿Cómo yo puedo tener un matrimonio eficaz? ¿Cómo yo puedo mejorar mi relación? O seguramente, realmente, ¿cuál es la realidad de mi casa cuando nadie me ve? ¿Cómo es ese tratado que tenemos allí? ¿Estamos siendo pacientes? ¿Estamos siendo bondadosos? Dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Aquí Emi me va a decir que por qué dije esto. Pero fíjense, cuando yo me casé, tenía muchísimas inseguridades. La Biblia habla de los yugos desiguales. Y yo estaba apenas conociendo al Señor. Su oración era de que su esposo tenía que ser una persona que primeramente amara a Dios sobre todas las cosas. Y sí, cumplía con ese requisito. Yo estaba en esa búsqueda, esa necesidad de conectarme con el Señor. Y en esa búsqueda hice cualquier cantidad de locura. Pero por supuesto, estaba en un proceso. Estaba como, yo veo de que Dios, la palabra dice de que Dios es amor. Y Él coloca en nuestras vidas prácticas de amor. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento nos convirtamos en ¿qué? En ese amor. Y va poniendo prácticas, situaciones en las cuales tú practicas. Es como la práctica de las universidades. Tú practicas, ¿para qué? Para convertirte en un buen profesional. Entonces, de esa misma manera a veces veo, Dios coloca esas prácticas de amor. Mire, el Evangelio es algo práctico. No es que nosotros estamos flotando en una nubecita, no. El Evangelio es práctico. Funciona. Yo le puedo dar veracidad de que funciona. Y por supuesto que en nuestros primeros años de casado, yo tenía una competencia. Y ella ni siquiera ahí con esas cosas. Porque profesionalmente, por mis inseguridades, por todo lo que yo traía de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza, me hacía que el hecho de que ella brillara, yo tenía que brillar muchísimo más que ella. Y era una competencia interna. Hasta que pasamos por varios procesos de nuestra vida y yo me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué le comparto esto? Porque muchas veces las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito laboral, a veces como que nosotros vemos con envidia el agrado o el progreso que pueda tener nuestra pareja. Y son cosas que son sutiles, son tan sutiles que se meten en nuestra cabeza y comienzan a crecer, a crecer, a crecer. Pero ¿cuál es el antídoto de eso? Definitivamente llevar estas cosas a los pies del Señor y orar para que todo pueda cambiar. Entonces, el tema definitivamente no se trata de que tú seas mejor, sino que hablé al principio, sino que cada uno de nosotros tiene roles diferentes dentro de las relaciones. Sigue hablando Pablo y dice que el amor no se comporta con rudeza.
Y la rudeza hoy día la podemos transformar en el lenguaje del siglo XXI y pudiera ser no se comporta con sarcasmo. A veces decimos palabras y estas palabras hieren a nuestra pareja o pueden herir a nuestros hijos. Y es un lenguaje que está muy metido dentro de nosotros. Y es algo que nosotros debemos como evaluar. Muchas veces es como debemos escuchar lo que nosotros estamos hablando todo el día. ¿Y qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando todo el día? No puedo, estoy cansado, estoy hablando con un idioma de sarcasmo. En vez de construir una relación, ¿qué sucede? Estoy minimizando esa situación. Sigue Pablo exhortándonos en esto y dice que el amor no es egoísta. Y luego dice que el amor no se enoja fácilmente. Wow. Aquí nos puso la vara bien alta. Porque con las situaciones y con el día a día, enojarse yo creo que es algo muy sencillo. Definitivamente tenemos que estar muy centrados y con nuestros sentidos espirituales abiertos para poder escuchar qué es lo que yo estoy hablando todo el día. ¿Cómo es mi lenguaje? ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo es mi lenguaje cotidiano? O los diálogos internos que tenemos nosotros, nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos estuvieran en pantalla gigante. Dice, el amor no guarda rencor. Y aquí sí necesitamos la sanidad de Cristo. Esto es otro nivel. Usted y yo no podemos ser sanados por nosotros mismos. No tenemos la capacidad. Llegamos al matrimonio con tantos desperfectos y quisiéramos, en serio, quisiéramos crear el proyecto de 8 semanas y que en 8 semanas tu vida va a ser transformada. Pero eso es mentira, eso no ocurre, son procesos. Hay heridas y hay circunstancias en tu vida, desafíos, hay problemas que tú tuviste de tu casa que pueden ser cambiados automáticamente. Y que tú dices, wow, estoy reaccionando de una manera diferente. Pero hay circunstancias que te van a acompañar por el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo haces para lidiar con esas cosas? No con las que tú puedes cambiar o con las que Dios puede transformar inmediatamente, sino con las que te acompañan. De repente el mal genio o el sarcasmo. Y que tú dices, en serio, que yo he tratado de luchar con esta cosa y no puedo. Por mí solo no puedo. Hay áreas en mi vida que yo tengo que decirle, Señor, definitivamente en esta área, específicamente aquí, yo me considero incompetente. Yo no tengo la habilidad, por mí no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y creo que son más las áreas en las que soy incompetente que en las que soy competente. Y no quiero hablar aquí de cosas positivas, sino estoy hablando de cómo nosotros debemos transformar nuestras relaciones. Pablo nos sigue hablando y dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo disculpa. La capacidad que tenemos nosotros de poder pasar la página y decirle, ¿sabes qué? Está bien. Todo lo cree. Nosotros a veces tenemos una fe espectacular para unas cosas, pero una fe para ver una transformación en nuestra pareja a veces parece que fuera escasa. Y necesitamos esto. ¿Cuántas veces yo me he acercado a mi esposa y le he dicho, sí, Emi, tienes razón en todo esto que dices, esto y aquello? Y ella tiene la fe, pero cuando ocurre inverso y ella se acerca y me dice,
Yo a veces digo, eso me lo he dicho ya varias veces y no hay ningún cambio. Para que el milagro pueda ocurrir en la relación, la base o el principio es que debemos creer de que eso puede pasar. Y dice que es la fe. Es la convicción. ¿Y qué más? De lo que no se ve. O sea, yo estoy creyendo de que a pesar de los actos, porque a veces tenemos fe para finanzas o tenemos fe para que algo ocurra, pero fe para las relaciones no las aplicamos. Y es práctico. Es el mismo concepto de lo que no se ve. Yo no estoy viendo ahora mismo lo que yo quisiera ver, pero yo confío que por medio del milagro que puede hacer Jesús, yo puedo ver una transformación en la vida de mi pareja. Pero no es para mi bienestar, porque todos ganamos. Cuando una relación gana, todos ganamos, ¿sí? Dice, todo lo espera. Aquí los hombres las llevamos todas de perder, porque si hay una de las cosas con la que más yo creo que nos hace daño es la espera. Cuando Emi y yo nos casamos, tratamos de llevar una relación de noviazgo lo más funcional posible. Y dijimos, no quiero que suene como que sí soy muy espiritual, pero dijimos, queremos hacer las cosas diferentes, porque vengo de un hogar de padres divorciados, vengo de un hogar donde mi papá era alcohólico, y yo quería hacer las cosas diferentes. Y le dije, y tomamos la decisión de no hacer las cosas de noviazgo que eran exclusivas. Cuando hablo de aquí de exclusividad, es que eran solo para el matrimonio. Y comenzamos con las cosas pequeñas. Por ejemplo, la primera vez que nosotros fuimos a una playa y que nos quedamos solos en la playa fue nuestra luna de miel. Cosas pequeñas. Pero a veces queremos tener resultados sobrenaturales y espectaculares en las relaciones y seguimos practicando lo que las relaciones practican normalmente. Y sí, seguramente usted puede pensar, bueno, son cosas del siglo pasado, pero la espera trae bendición. Dígale a su vecino, la espera trae bendición. Entonces, cuando nosotros estamos en esa espera, ¿qué sucede? Nosotros le estamos dando valor a ese regalo que vamos a recibir. Y nuestros niveles de ansiedad bajan. ¿Por qué? Porque se convierte en algo exclusivo, pero no en algo exclusivo que es inaccesible. Porque a veces nuestro concepto de venezolano es pensar que lo exclusivo es algo que, yo digo, un hotel exclusivo, y tú dices, wow, no lo puedo pagar. O tú dices, el reloj exclusivo, no, eso es demasiado caro. O el auto exclusivo, no. Aquí estamos hablando de una exclusividad que se está guardando para nosotros. Y que esa espera va a hacer que valga la pena el beneficio que yo voy a obtener por la espera. Cuando nosotros definitivamente tomamos la determinación de que nosotros podamos creer, podamos esperar y podamos soportar, nuestras relaciones van a cambiar. Hablamos de migrar nuestra manera de amar. Yo no quiero decir que como usted ahora mismo está amando, no está bien. Pero déjeme darle la buena noticia de que sí hay algo ocurriendo, hay algo que está pasando. Y de eso se trata, que nosotros podamos seguir adelante. ¿Sí? Ahora bien, podemos seguir avanzando y podemos leer donde dice el versículo completo. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Sigue diciendo más adelante que Jesús es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni es orgulloso. Jesús no se comporta con rudeza,
no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Ahora, ¿qué viene? Ahora estamos hablando de mitos y ya hemos establecido algunas bases sobre este mito. Dice, convertirte en el tipo de persona que la persona que buscas está buscando. Nosotros anhelamos tener a nuestro lado una persona espectacular, que tenga puros pros. Y que todo asente, que todo lo que le digamos diga que sí. Sería bueno, ¿verdad? Yo creo que eso lo desarrollo solamente en mi cabeza. Pero no ocurre de esa forma. Entonces, la invitación es que nosotros nos podamos transformar. Hombre soltero, transfórmese en esa persona por la cual usted está buscando, por la cual usted está orando. A los casados les digo, transfórmese en esa pareja ideal que usted está buscando. Y usted va a decir, bueno, acepto el desafío o no acepto el desafío. Pero esto conlleva ¿qué? A un riesgo. Minuto de silencio. Todas las relaciones tienen un riesgo. Y yo estaba pensando con este tema sobre el divorcio y muchas veces decimos, wow, esta persona duró 25 años de casado y llegó y ¡puf! Se acabó, se murió la flor. Y seguramente recuerda los últimos años de matrimonio que seguramente no fueron los mejores. Pero yo creo que muy en el fondo no siempre fue así. Es un riesgo que debemos correr. Cada vez que yo voy a emprender un negocio, necesito correr un ¿qué? Riesgo. Cada vez que yo voy a entablar o conocer una persona, ¿qué sucede? Hay un riesgo. Cada vez que yo voy a tomar un trabajo por la primera vez, hay un riesgo. Cuando yo voy a decidir qué estudiar, hay un riesgo. Y con las relaciones pasa lo mismo. Entonces, hay personas que se cohíben de amar o se cohíben de seguir amando porque su experiencia no fue la mejor. Y yo pongo aquí el mejor de todos los riesgos. Cuando Jesús vino a la tierra, lo hizo por usted y por mí. No había ninguna garantía. Y dice que Jesús fue 100% hombre y que fue tentado en todas las cosas. Lo habla el libro de Efesios y en Hebreos. Pero Él tomó el lugar. Y la Escritura me enseña y dice que la paga del pecado era la muerte. ¿Qué mayor riesgo que tomar el lugar que usted y yo nos merecíamos? Imagínense, dice que Él es el que sustenta todo. Y cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de que para Dios era más importante tomar el riesgo a pesar de lo que pudiera pasar y que todo lo demás se fuera, que vivir sin usted y sin mí. El riesgo en las relaciones son las letras chicas que tienen los contratos. No dejemos que nuestra experiencia nos quite, nos nuble la capacidad que podemos tener nosotros de amar. Dice, atrévete a tomar riesgos por amor y a convertirte en aquella persona en la cual tú buscas. Jesús tomó un riesgo.
Jesús es nuestro mejor ejemplo. Yo quiero esta mañana desafiarte. No importa en qué o ahora mismo en qué nivel del amor te encuentras. No sé si necesitas emigrar ahora mismo tu manera de amar, de tal manera. Pero la invitación es definitivamente a correr riesgo por amor. Cuando nosotros tomamos estos riesgos, podemos encontrar muchas bendiciones y podemos encontrar muchas respuestas a las interrogantes que cada día nosotros tenemos en nuestras vidas. Así que allí donde usted está, yo no conozco ahora mismo en la posición donde cada uno está. Yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos. ¿Sí? Vamos a hacer este experimento. Y vamos a cerrar nuestros ojos no para que sea algo religioso, sino para dejar que el Espíritu Santo toque su corazón. Señor, tú conoces a cada individuo aquí esta mañana. Tú conoces qué es lo que le alegra, qué es lo que le fortalece. Tú conoces ahora incluso los desafíos que cada uno puede estar pasando. Tú conoces los anhelos profundos de su corazón. Esas cosas que lo conmueven. Te pedimos esta mañana que queremos alinearnos con tu corazón. Ayúdanos a que seamos determinados y que podamos correr riesgos, Señor. No importa nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestra experiencia con relaciones anteriores no va a determinar mi relación que hoy día yo estoy viviendo. Señor, te pido, Señor, por aquellos, Señor, que tú le has dado una segunda, tercera, cuarta oportunidad, Señor, que ellos puedan seguir creyendo en que tú puedes hacer un milagro portentoso en la vida de ellos, Señor. Señor, oramos para que esta palabra caiga en buen terreno y que pueda dar semilla al 100%, Señor. Que podamos pensar en la semana en cada una de estas cosas y que podamos seguir adelante, Señor. Señor, tú nos llamaste con un propósito. Te damos gracias porque tú estableciste el amor. Tú nos conectaste a través de relaciones, de citas, Señor. Y sobre todo, yo sé que tú vas a restaurar, Señor, corazones rotos a través de esta serie y a través de estos días. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.